Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que, ante sus propios ojos, hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos, y su aliento los astros. Pues el Señor habló y fue hecho todo. Lo mandó con su voz y surgió el orbe. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en época de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él,
para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Días pasados, domingo pasado, recibíamos al Espíritu Santo, culminando así el ciclo tan santo de la Pascua. Y así culminaban los 50 días que habíamos aguardado esa promesa de lo alto que es el Espíritu Santo. El viernes pasado recordamos cómo Jesús entra en el templo a separar lo que eran negociantes, mercaderes, todo lo que era la casa de su Dios convertida en mercado. Y decía una frase muy hermosa:
Mi casa es casa de oración. La Iglesia hoy celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. De alguna manera, al terminar el ciclo pascual, lo primero que quiere agradecer la Iglesia a Dios es lo que es en sí misma. Se ha manifestado a la Iglesia con el rostro más propio suyo, Dios, que es justamente el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento solamente habían preludios de este rostro trinitario, pero que, venido Jesucristo, se manifiesta de manera clara. Quiere decir que el misterio trinitario es una revelación del Nuevo Testamento para la Iglesia de Dios. Dios muestra quién es en sí mismo, muestra su rostro trinitario. Entonces la Iglesia, después de haber pasado todo el ciclo de la Pascua, diríamos, quiere celebrar a ese rostro divino manifestado trinitariamente. Pues allí tenemos ese rostro divino del Padre que se expresa en su Hijo, ese Hijo que se ha hecho carne, y el Espíritu de entre ambos, que es Espíritu de amor. Son tres personas divinas y una realidad, una sola esencia, una sola naturaleza. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y la tercera persona deviene de ellos por amor. Es una tercera persona amorosa. Por tanto, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a querer lograr en la Iglesia? Lo que logra en el Padre y en el Hijo, que es el amor. El amor une. Cuando salió San Pedro de Pentecostés, cuando luego Pablo predicaba a las distintas comunidades, comenzaron a agregarse en la Iglesia por vía de amor. Lo que el pecado había disgregado en el mundo, haciendo una Babel, una confusión de lenguas, cuando viene el Espíritu Santo, que es amor, comienza a agregar a los pueblos en la unidad amorosa, porque Dios es amor y la esencia de Dios es amor. Y como la Iglesia es pueblo congregado por Dios, así quiere mostrarlo el Concilio en la Lumen Gentium, pueblo congregado por Dios en el misterio trinitario, comienza a agregar a los pueblos por vía de amor. Evidentemente tiene que estar la predicación también, pero es el espíritu de amor el que va agregando en la Iglesia, vinculando, tejiendo todo este entramado que tendrá la Iglesia a lo largo de los siglos, por vía de amor. Vale decir entonces que si Dios es trino y es una unidad, la Iglesia, que es una persona moral, es decir, colectiva, todos acá somos Iglesia y todos en el mundo, los que conformamos la Iglesia de Cristo, somos la Iglesia está agregada en una unidad y en eso nos parecemos a la Trinidad. La Iglesia es múltiple, pero a la vez una, conformada por vía de amor. De allí que Jesús en la última cena va a encomendar tanto a su Padre a través de la oración, que sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. Y es por ello también que la Iglesia tiene su nota predilecta, y la primera de las notas que la caracteriza es Iglesia una, santa, católica y apostólica. Una Iglesia tiene Cristo,
ha conformado y ha agregado los pueblos en una unidad que se parece a ese misterio tremendo de la Trinidad, y es una unidad de agregación colectiva que fluye por vía del amor, pero es una unidad que no se logra solo a la manera humana, ni se pretende solo ser una unidad a la manera humana, sino que fundamentalmente es Dios, el Espíritu Santo, el que agrega, el que congrega, el que hace la unidad en la Iglesia. Seguimos siendo múltiples, pero uno. Y esto es muy importante en la hora de entendernos especialmente en qué es lo que pasó en la historia de la Iglesia, porque si es una la Iglesia, ¿de dónde hay tantas iglesias? ¿De dónde es que tenemos en la historia protestantes y una multiplicidad de líneas protestantes, los anglicanos por aquí y demás, y tantas sectas por otra parte? Jesucristo, siendo el Hijo de Dios encarnado, vino solamente a fundar una iglesia, y hoy tenemos una multiplicidad de iglesias. Pues ha pasado que se han desvinculado de su centro de unidad, se han desvinculado de esa agregación unitaria en el sentido divino, y probablemente los ha llevado a agregarse en otros centros por propia racionalidad, por propios criterios. En la soberbia de los propios criterios han generado otros centros que se han dispersado o han hecho dispersión lejos del centro de unidad. Podemos, tal vez, quiero expresarme de esta forma, mejor. Si hay un eje axial entre el cielo y la tierra, todo ese axial provoca como una especie de cono en torno a ese eje. Y ese cono que va y fluye a la unidad de la Trinidad es el cono de la Iglesia. Pero hay muchas otras múltiples agregaciones que no tienen nada que ver con la Iglesia de Cristo, que han sido fruto a lo mejor de la pérdida de fe, ha sido fruto de otros conceptos mantenidos a ultranza, de otros, diríamos, no solo conceptos de la fe, sino todavía más allá de la fe de Jesucristo, invenciones humanas. Es por eso que hoy tenemos tantas iglesias. Pero Jesucristo celebra la iglesia una, su esposa, mi iglesia, que se agrega en el Espíritu Santo, que se vincula a través del largo de los tiempos a la Trinidad, que celebra la Trinidad, que celebra una sola fe, un solo bautismo, un solo pastor, un solo rebaño. Y el que nos da esa unidad, insisto, es justamente el Espíritu Santo, que aquel que lo tiene entiende bien los conceptos de la fe. Por desgracia, el relativismo moderno ha producido y está produciendo muchas agregaciones diferentes a todo este concepto de la Iglesia una. Vemos cuánto están sufriendo nuestros hermanos en Alemania, sobre todo porque tienen conceptos diferentes de la Iglesia en general, pero sobre todo de la moral. Y eso, si siguen esos conceptos, evidentemente van a terminar haciendo otro centro diferente al centro unitario, lo cual provocaría un cisma. ¿Qué son los cismas? Una segregación del eje principal y de lo que implica la unidad con Roma, la unidad con Pedro. Pues tenemos que rezar mucho por nuestros hermanos que
quieren trabajar a lo mejor por la unidad, pero con conceptos que no están bien. Han celebrado una Eucaristía de unidad con los luteranos, dando posibilidades a que los luteranos también comulguen, pero eso no es posible porque el sacramento, dice Benedicto XVI en un hermoso documento, el sacramento de la Eucaristía no es un medio para lograr la unidad, sino es un fin para celebrar lo que la unidad eclesial ha ya logrado previamente. Es decir, que hay una unión intrínseca entre la comunión eclesial y la Eucaristía. No podemos separarlos. Primero, nuestros hermanos protestantes tienen que hacer pasos en la unidad de la fe, agregarse plenamente a la Iglesia para que recién podamos comulgar el cuerpo de Cristo y celebrar a Jesucristo. Es así entonces como logramos la unidad. La unidad se logra a través del Espíritu Santo y se logra de manera particularísima en el sacramento de la Eucaristía, que es sacramento de unidad. Cuando yo comulgo a Cristo, cuando yo adoro la Eucaristía, cuando estoy creyendo que verdaderamente está Jesucristo allí, me estoy congregando y adhiriendo en la unidad del Espíritu Santo que testifica en mí que pertenezco a la Iglesia. Me agrego a la Iglesia con estos actos cada vez más grandes de adoración, de vinculación en la fe. Un cristiano, cuando proclama su fe, por ejemplo, en la liturgia eucarística, está unido a la celebración plena de toda la Iglesia, a la Trinidad Santa. Participamos con los bienaventurados del cielo, cantamos el Santo, Santo, Santo con los ángeles y toda la Iglesia de Cristo celebra en torno a la Eucaristía las glorias de la Trinidad. Y ahí vemos entonces cómo nos agregamos incluso a los bienaventurados y a los santos del cielo. Esa es la Iglesia de Cristo, la que celebra en cada Eucaristía su unidad en el canto del Santo, Santo, Santo y en la celebración eucarística. Ahora bien, si nosotros hoy recordamos esa unidad de la Iglesia que es parecida y análoga a la unidad de la Trinidad, queremos decir también que esa unidad solamente se tiene que dar cuando nosotros vivamos entendiendo que por la gracia santificante, habita la Trinidad en nuestro corazón. El cristiano se hace verdaderamente un portador de Dios, como decía San Ignacio de Antioquía, se hace un templo de la divinidad, se hace un paraíso donde reina Dios. El cristiano se hace por la gracia de Dios las delicias del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos en gracia de Dios, no solo habita Jesucristo, habita allí Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre, en el cielo como en tu alma. Por eso decía hermosamente San Agustín en la oración del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, refiriéndose, dice San Agustín, en los cielos del más allá y en el cielo de tu alma, porque en el cielo de tu alma, por la gracia, inhabita la Trinidad Santísima. Participamos de la naturaleza divina por medio de la gracia y entonces allí inhabita la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que te va conformando cada vez más con Dios. Por eso la mayor de las desgracias es desagregarse de la comunión, desagregarse
por el pecado. Nosotros sabemos que si matamos la vida de la gracia por el pecado, aunque tenemos después la posibilidad de confesarnos, es como separarnos de la Trinidad. Es como una especie de suicidio divino. De allí que tenemos que fomentar en nosotros mismos esa unidad en la Trinidad. Habitando Dios en nuestro corazón, lo hacemos posible. ¿Cómo vamos entonces a lograr que la Iglesia de Cristo sea más una, sea más agregada, confluya más en aquello que Dios quiere de nosotros, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno? Pues viviendo en gracia de Dios, porque entonces damos testimonio de esa misma unidad, porque la Trinidad habita en nosotros y entonces somos testigos, portadores de esa unidad a los demás. El signo apologético más grande contra los ateos y contra todos aquellos que no creen verdaderamente en la Iglesia de Cristo es: miren cómo se aman. El signo apologético más grande de defensa trinitaria es el amor. Así se decía en la antigüedad. Miren cómo se aman, y se convertían mirando justamente el amor que se tenían los cristianos unos a otros. Ese amor evidentemente lo trabajamos nosotros en el ámbito familiar, en el ámbito del matrimonio, en el ámbito de las instituciones, lo tenemos que trabajar, pero sobre todo ese amor proviene del ágape divino y se manifiesta y fluye a través de nosotros. Y en la medida que más santidad hay en el corazón, más fluirá la unidad de la Iglesia. El tema de Alemania no es fruto de esto que estoy diciendo, del ágape cristiano, es fruto de un racionalismo a ultranza. Pues vamos a pedirle en esta Santa Misa a la Santísima Trinidad que nos siga agregando en esa unidad que es misteriosa evidentemente, como es misteriosa la unidad de la Trinidad. Le vamos a pedir que esa gracia del Espíritu Santo fluya en nuestro corazón, que podamos ser testigos de esa Trinidad, que podamos reconocer, como dice San León Magno: reconoce, oh hombre, tu dignidad, a que has sido elevado, no por ti, sino por la obra que Dios ha hecho en ti. Él está en ti. Hemos perdido el sentido de lo que significa vivir en gracia. Dios está en ti. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como en su cielo.